Habla su Biblia en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 del 1 al 20. Por favor, Desde las esposas. habla su Biblia en este pasaje. Efesios 5, Efesios 5, 1 al 20. ¿Tenemos? Amén. Leemos juntos todos esa porción de la palabra y dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo Jesús se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda injusticia o malicia, y aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Mi palabra deshonestas, desveladas, comedidas, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ninguno fornicario o inmundo o avaro es idólatra, tiene Dios. Nadie os engañe con palabras alegres, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre vosotros de su iglesia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras en tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es la bondad, justicia y verdad, formando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien arrepentirles. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Para todas las cosas supuestas en la evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: desde tú te duermes y la mirad pues con diligencia como andéis, como no necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no se creáis conmigo, no hagáis solución, antes bien hablando de vosotros con salmos, por himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Formados para la gloria de Dios, el andar de un hijo de Dios. Es el título: el andar de un hijo de Dios. ¿Cómo estamos procediendo en el diario vivir? ¿Cómo estamos viviendo? Este mensaje nos habla sobre el caminar en amor, nos habla y nos habla de caminar en sabiduría. La carta del apóstol Pablo a los Efesios no solo es una joya doctrinal, es un llamado que nos hace el Señor, un llamado profundo a andar conforme a la nueva identidad que hemos recibido en el Señor Jesucristo. ¿Cómo andamos? ¿Estamos invitando a nuestro Dios en amor, luz, sabiduría? El versículo 1 es clave: ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Así que la pregunta, vamos a empezar la pregunta: ¿cómo es el andar de un hijo amado de Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo yo debo de andar? ¿Cómo yo debo de proceder? Número 1, un hijo amado de Dios anda en amor. Hijo del Señor anda en amor, procede con amor. Muchas veces pensamos que vamos a sentir algo bonito, que amar es sentir bonito, pero amar implica decisión. A veces nos confundimos. Amar es decidirlo. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dijo. Amar entonces es
es tomar la decisión, ¿verdad? Y a veces nos confundimos porque queremos sentir, queremos que las emociones salgan a flote y decimos que amamos, pero amar es tomar decisiones. Así que andar en amor, Dios anda en amor y es amor. Es una de las características que a ti y a ti nos debe de distinguir. Versículo 1 y 2, lean conmigo, por favor, dice: sed pues seguidores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en honor fragante. Cristo tomó la decisión de amarnos. Cristo tomó la decisión de entregarse como sacrificio. Él fue muy claro cuando dijo: nadie me quita mi vida, sino que yo mismo la pongo. Y tengo poder para volverla a tomar. Sí, Señor. Imitar a Cristo, porque Él es mi modelo, tu modelo, nuestro modelo, el patrón de vida que debemos llevar es Jesucristo. Y decimos, wow, está difícil. Claro que es difícil. Jesucristo es un patrón de vida y sobre todo en este tiempo lleno de egocentrismo, un tiempo en el cual el materialismo es lo que importa. Tener a Jesucristo como modelo de vida, pero no es imposible. Porque Dios nos manda a ir creciendo. Esto nos habla de un proceso de crecimiento. Necesitamos seguir ese ejemplo que es Jesucristo. Su ejemplo consistió básicamente en que demostró su amor entregándose como ofrenda, como sacrificio. No le importó nada. Él se sentó en esa entrega. Su acto más grande de amor lo demostró en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Levítico, se describen 5 ofrendas. 3 de ellas son ofrendas quemadas. 2 de ellas eran ofrendas de alimento para la paz. Sin embargo, Jesucristo, en sus palabras, él está representando esas 5 ofrendas. Las ofrendas del pasado del Antiguo Testamento eran para reconciliar a la gente con Dios. Jesucristo en esta ofrenda que nos reconcilia del Padre. Y cuando nos habla, hermanos, de que sigamos a Cristo como un modelo, entonces tú y yo debemos de estar reconciliados. Y en esa crisis así sí estoy reconciliado. Por eso tengo una buena relación con Dios. No depender de lo que yo siento, sino depender de lo de la Biblia, lo que Dios me dice. A eso le llamamos convicción. Segundo, el hijo amado de Dios anda en amor, porque abandona lo que es falso. Implica también abandonar el amor falso. Implica abandonar la fe falsa. ¿De qué creías antes? No lo sé. Pero cuando creímos en Cristo Jesús empezamos a creer lo que es real y verdadero. Muchas veces cuando éramos niños, dibujos, ¿te acuerdas que había una hoja negra? ¿Cómo se llamaba? ¿Para qué lo usábamos? Para calcar. ¿Y qué es eso? Porque sale igualito a lo que pero al final de cuentas era una copia, ¿verdad? No era original, como muchas cosas hoy, pero no mencionaremos, ¿verdad?
Yo tengo que abandonar lo que es falso, pero Jesucristo es el original. Y yo debo de tener un amor verdadero con ese Jesucristo que es el original, porque hay formas de amor que no son verdaderas y las propone el mundo como modelos. Y no podemos estar calcando lo que el mundo nos ofrece, pensando que es verdadero cuando realmente es algo que es falso. Porque todo lo que Dios propone, todo lo que Dios establece, viene Satanás y lo propone. Y no puede estar confiando, amado hermano, en lo falso, en lo adulterado, por lo que ha hecho el enemigo. Así que Pablo nos está advirtiendo. Vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 7. Dice así, todos juntos. Pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, llamamos el nombre de vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis que ningún capital o inmundo o avaro es idolatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas tiene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. El mundo nos ofrece muchas cosas y a veces ni siquiera las cuestionamos. Pero aquí nos ofrece, amado hermano, es una lista de cosas malas. Sí, espero que se hayan percatado: fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truanerías. Y muchas veces creíamos que era correcto. Pero cuando hemos venido a Cristo, la luz, nos damos cuenta de que no es correcto. Dios habla a los hermanos de tal manera que nos advierte: no hagas eso. No edifica. Así que si no edifica, destruye. Y como miramos en la escuela dominical, ¿verdad? Hay cosas que las miramos tan inocentes, tan limpias, cuando entonces engañoso es el corazón más de todas las cosas. Y yo puedo creer que estoy en lo correcto. Puedo ser culpable. Pablo creía que hacía lo correcto persiguiendo la iglesia. Pero cuando viene Cristo se da cuenta y dice: no, eso es mucho. Y nosotros en nuestro proceder como cristianos podemos creer que estamos en lo correcto, pero ser equivocados. Porque la palabra de Dios dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y debemos tener cuidado. Lo hijo de Dios, hermano, ocupa su lengua. Y la Biblia da el consejo que debe de ser para edificar. Pero podemos destruir. Proverbios dice que nuestra lengua es el poder para dar vida o para dar muerte. Así que nuestras palabras pueden hacer esas dos cosas. Y la advertencia de Pablo es que tengamos cuidado. Y a veces no tenemos. Así que como hijos de Dios tengamos cuidado. Número 2. Un hijo amado de Dios anda en luz. Versículo 8 al 14. Dice el versículo 8:
Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora, ¿qué dice? Sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en la evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. 14. Por lo cual dice, todos pues, dice 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Debemos andar en luz. ¿Qué debo de hacer para andar en luz? Un poco. ¿Qué debo de hacer para andar en luz? Debo de producir el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, ciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu Santo en mi vida me ayuda a manifestar esa luz del cual Dios me habla, contraponiéndose a los deseos de la carne. Qué importante es entender entonces que yo debo de producir el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, ciencia, benignidad, bondad, fe. Tu relación con Dios va a producir. Yo no sé cuánto oras, cuánto lees, cuánto buscas intencionalmente a Dios, cuán honesto eres en buscar a Dios. Pero esa relación que tienes con Dios está clara. Dios es luz, nosotros somos hijos de luz y debemos manifestar esa característica de ser luz. Así que la pregunta es, ¿cómo estamos proyectando el fruto del Espíritu Santo? Porque es algo que se ve también. No solamente, amado hermano, podemos decir, soy hijo de Dios, ando en amor. No, también debo de dar luz. Debo de desechar el fruto de la carne. Lo debo desechar, no por decir en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, versículo 11. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Pues ya leímos, ¿verdad? Desde el versículo 3. Tenemos una lista del fruto de la carne. Sin embargo, quiero decirte que la luz expone al pecado de toda persona. El Espíritu Santo te dice, hey, hiciste algo malo. ¿Sí o no? Claro que sí. Pero también lo hace para aquel que no es creyente. También le dice, hey, estás haciendo lo malo. Y las personas sabemos cuándo hacemos bien y cuándo hacemos lo mal. La palabra exponer conlleva la idea de corregir y convencer a alguien. Caminar en la luz no significa estar en contacto con la gente, significa vivir una vida que agrade a Dios, que me conllevará a vivir vidas de santidad. Significa que debo de enfrentarme a las tinieblas
Hay personas que no pueden hablar sin decir groserías. Hay personas que no te pueden hablar sin decir mentiras. Hay personas que te hablan sin decir exageraciones. No, hombre, fuimos al río y nos agarramos. Pescadote. Y encontramos así. Pero Pablo nos advierte y lo que nos está diciendo es, debemos de tener coherencia con nuestras palabras y hechos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Como hijos de Dios, debemos de tener coherencia con mis palabras y mis hechos. Dios espera verdaderamente, amados hermanos, la vida. Es el versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. El que no cree en Cristo hace muchas cosas en secreto. Y es vergonzoso porque Dios lo ve y todo lo escucha. Pero Dios dice, tú debes de ser honorable. Tú eres luz, transparente. Importante es si entendemos lo que Dios está tratando de decirnos. Nuestros hechos y palabras que tengan coherencia. La luz transforma a los incrédulos en el reino de la luz. ¿Ya habéis dado cuenta de ello? Porque allá donde andábamos en el mundo, éramos tinieblas. Pero cuando entendimos que necesitamos aceptar a Cristo, y lo hicimos, aceptamos a Cristo, venimos a ser, dejamos de ser tinieblas y pasamos a ser luz. Por eso hablamos de que Dios transforma al incrédulo. Pablo dice, pues todo lo que se hace visible es la luz. Versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Todo. Es lo que manifiesta todo. Por eso hablamos de ese Dios transformador. Dios transforma nuestras vidas. A veces queremos cambiar nosotros a la familia, a la persona, al amigo, al compañero. Ninguna persona va a cambiar a otra persona. El único que puede hacer eso es Dios. Dios, a través del sacrificio de Jesucristo, con la guía del Espíritu Santo. Así que este poder transformador del cual nos habla el versículo 13, amados hermanos, nos está hablando verdaderamente de un cambio. Tú eres cristiano, debes de manifestar ese cambio. Si no estamos manifestando ese cambio, pues hay algo ahí. Entonces, por eso dice el versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. No es lo mismo estar muerto que dormido. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El cristiano ha dejado su condición de muerte y ahora tiene vida en Cristo, como dice Juan 5:24. De cierto escribe, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida. Pasar de muerte a vida. Y es una realidad, pero Dios espera que si ya pasase de muerte a vida, entonces nos comportemos como tales, vivamos como tales. Yo sé que vamos a luchar, porque aún en Hebreos 12 dice el Señor,
Abra su Biblia en Hebreos 12. Encontramos un pasaje, amados hermanos, ahí que nos invita a despojarnos de todo aquello que nos está estorbando. Hebreos 12 dice así, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos hace, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde deben de estar mis ojos? En Jesús. Yo me debo de quitar todo peso, todo pecado que nos estorba. El peso, los malos hábitos, tradiciones, costumbres. Pero yo debo de quitarme aquello que me estorba. Mis ojos puestos en Jesús. A veces los ponen en líderes de la iglesia o del pastor. También el pastor es pecador. También los líderes son pecadores. Mis ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El hombre te puede fallar. ¿Jesucristo? No. Por eso mis ojos deben de estar puestos en Jesús. Él es mi modelo a seguir. Pero cuando cambiamos la mirada, es cuando tenemos problemas. Pedro iba caminando sobre las aguas viendo a Jesús, sus ojos estaban puestos en Jesús, pero en el momento en que voltea, la Biblia dice, y viendo las grandes olas y el fuerte viento, ¿qué pasó? En nuestro diario vivir muchas veces perdemos de vista a Jesús. Vemos las grandes olas y el cuarto viene sobre el problema que me queja y pierdo de vista a Jesús. ¿Y qué va a pasar? Nos hundimos. Nos hundimos. Por eso es importante poner mis ojos en Jesús, la luz para mi vida, el modelo a seguir. Así que cuando los cristianos despiertos, que antes eran tinieblas, pero ahora son luz, hacen brillar la luz de la verdad y la justicia en un mundo oscuro con sus palabras y sus santos. Hacen visibles las acciones vergonzosas y secretas de las tinieblas. También pueden servir para ayudar a quienes están en tinieblas a llegar ellos mismos a la luz. De otra manera, deja pensar por el Señor. Y trae a personas que están en tinieblas a la luz de Cristo. Lo importante es esto. Tercero, el hijo amado de Dios anda en sabiduría. Por sabiduría. Un hijo amado de Dios anda en sabiduría. Versículo 15, por favor. Efesios 5, 15. Dice así, lea conmigo, por favor. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El viernes, esa fue la lectura que dirigimos para el estudio bíblico por descubrimiento. Lo hice a propósito, para que en la predicación de hoy se entendiera más. ¿Eres sabio o eres necio? Yo soy sabio o soy necio. ¿Somos necios o somos sabios? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? Muchas veces vamos a tomar decisiones y no precisamente van a ser las mejores.
Muchas veces estamos pensando, cavilando, remarcando lo que ha acontecido y no precisamente vamos a estar actuando por sabiduría. Porque somos llamados a despertar. Somos llamados a hacer un análisis. ¿Estoy bien o estoy mal? Pero si estoy llamado a hacer un análisis de mi vida, Dios está dando por sentado de que tú y yo nos equivocamos. Dios nos llama porque Él sabe que perdemos el rumbo, le damos para el monte en vez de caminar en el camino. Dios nos llama, por eso dice, despiértate tú que duermes. Eso quiere decir que nos distraemos y que nos equivocamos. Y Él no se asombra, pero sí nos advierte y nos dice, hey, dejaste el camino, vuélvelo a tomar. Vuélvelo a tomar. Por eso nos habla de que no seamos insensatos, sino sabios. Que procedamos con sabiduría. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero ¿cómo lo hago práctico en mi Biblia? Perdón, en mi vida. Pues yendo a la Biblia y ver cuáles son esos principios que necesito practicar. La sabiduría divina se practica. La sabiduría divina se lleva a la vida cotidiana. La sabiduría divina tiene que ver con un estilo de vida práctico. Oye, ¿me puedes pedir un préstamo con fulano de tal que se Biblia? ¿No salgas? Lo siento, no puedo. ¿Entienden? Práctico. Esa es la sabiduría de Dios. Pero muchas veces se comete el error y cuántos cristianos, por ser enviadores, han perdido hasta sus propias propiedades. Eso se le llama rebeldía, desobediencia. La sabiduría divina es simple, es sencilla, es práctica. Y debemos ser sabios. La regaste, pide perdón. Perdona. Me equivoqué. Perdóname. La regué. A lo mejor no la regué, la batí. Fui más allá de lo que no debería de ir. O como decíamos antes, metí las cuatro. Y las metí. ¿Hasta dónde? Hasta el fondo. Perdóname. Dios nos está diciendo, se van a equivocar. ¡Eh! ¡Despiértate! Te vas a equivocar. Yo sé que algunos me estaban durmiendo y por eso dices. Es un llamado que Dios nos está haciendo a vivir con sabiduría. El escritor de Proverbios nos dice que caminemos con los sabios para llegar a ser sabio. Proverbios 13:20. Santiago dice que Dios da la sabiduría si tú la pides. Santiago 1:5. Pablo afirma que en Jesús se encuentran todos los tesoros de la sabiduría. Colosenses 2:3. Jesús dice que los necios construyen su vida sobre la arena, pero el sabio la construye sobre la roca, que es Jesucristo. Mateo 7:24-27. Entonces, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? Sigue mis instrucciones. Sigue mis instrucciones. Es lo que Dios me está diciendo. Sigue mi consejo. Sigue mi palabra. Sigue mi sabiduría. Pero vívela, haz la práctica. En el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Dios dice, la forma en que ustedes viven para mí es importante. La forma en que vives para mí es importante. Pero muchas veces nosotros no sopesamos eso. Claro que Dios está interesado en ti y en mí. Claro que a Dios le interesa tu vida, le interesa mi vida, le interesan nuestras vidas. Y Dios quiere que prioricemos las cosas. Pero a veces somos desordenados. Yo me incluyo. Si yo tengo bastante orden, es por mi esposa. Ella me ayuda muchísimo. Y a veces no me gusta. Siempre termino haciendo su consejo. Es más, la clase que les dimos en la escuela dominical, yo andaba buscando información, hablaba yo y me dice, práctico. Ese día de formación tuya la tienes. Con los versículos bíblicos nada más te deben de llegar. Y yo dije, tienes razón. ¿Qué haces en la clase? Porque esta clase le he dado muchísimas veces. El orden. Y hay un versículo bíblico que dice, hágase todo decentemente y en orden. Y habemos hombres y mujeres que somos desordenados. Y hay hombres y mujeres que sí son ordenados. Y Dios llama al orden. Cuando dice en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Debemos de priorizar. Las personas cristianas deben aprovechar al máximo su tiempo porque no hay que desperdiciar la vida. Y muchos que hemos venido a Cristo Jesús a una edad ya grande se han desperdiciado muchos tiempos, muchas oportunidades, buenas oportunidades. Y yo dice, no hay que desperdiciar, porque hay oportunidades que nada más llegan una sola vez y nunca más vuelven a llegar. Es importante entonces ser sabios, sabiendo vivir y no vivir por vivir. Hay que saber vivir y hay que aprender. Y es lo que Dios me está diciendo. Por último, versículo 17, por favor, vean conmigo. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿A qué te llamó el Señor? ¿A qué te llamó el Señor? Aparte de salvación, ¿a qué te llamó el Señor? Porque aquí dice que tú debes ser entendido de cuál sea la voluntad de Dios. ¿A qué te llamó el Señor? Él te dio un don, o dos, o tres, o más dones. Esa es tu herramienta de trabajo. Pero te pudo haber encargado algo que hicieras. ¿A qué te llamó? Muchas veces la vida cristiana pasa y pasa y pasa y tú no te interesas. ¿A qué te llamó el Señor? Saber para qué estás aquí en la iglesia. A veces queremos ser el chile de todos los moles. Y queremos estar metido en todo. Y la pregunta sigue sin contestar. ¿A qué te llamó el Señor? Ahorita en la iniciativa de Timoteo se están dando, y de los más viejos en México quieren que suban y toman cargos. Y me dijo el pastor Canazo, ¿quieres cargo de México? Digo, no. ¿Pero por qué? Porque Dios me llamó a pastorear mi iglesia. Dios me ha llamado a liderar un movimiento. Me llamó a pastorear.
Por eso me otorgó el don de pastor. Por eso. Así que tenemos que aprender a decir, aparentes oportunidades. Porque tú tienes que entender que Dios te llamó a algo. Y es cuando Dios dice, ¡hey! ¡Despiértate! Porque cuando estamos durmiendo sería bonito soñar. Pero una cosa es la fantasía y el sueño, y otra cosa es la realidad. Y cuando dice, te alumbrará Cristo, tú y yo necesitamos ser iluminados por Cristo. A cada día y a cada momento necesitamos la iluminación del Señor para saber cómo hacer las cosas para nosotros. Eso nos habla de que la voluntad de Dios tiene que ser entendida. Ya fue revelada, pero tiene que ser entendida. Despiértate tú. Tenemos que entender qué es lo que Dios quiere. Tenemos que entender su palabra. Las personas creyentes necesitan entender lo que Dios ha llamado a cada creyente a perseguir y hacer, y lo que ha llamado a cada creyente a evitar. Una creyente fue alcohólico, no tiene. Hay otras calles donde pueden caminar. El drogadicto igual, de la misma manera, no tiene por qué andar pasando de en drogas. El mujeriego no tiene por qué andar pasando donde hay mujeres. Y la mujer que es obrera o fue amante de hombres, no tiene por qué andar pasando donde hay hombres. ¿Sí me voy a entender? El que no tiene por qué andar ahí buscando dónde estar comiendo. Que Dios dice, hey, fíjate, por los pies sobre la tierra. Necesitas que yo te ilumine. Necesitas de mí, de mi iluminación. Por eso es muy importante mi devocional. No le hemos dado el valor a ese devocional. Es ahí donde Dios también va a hablar contigo. Es ahí donde Dios te va a enseñar muchas cosas. Es ahí donde Dios te va a revelar su palabra. O es ahí donde Dios te va a decir, oye, quiero que hagas esto. Mira, fulanito de tal, amigo, quiero que tú vayas a hablarle. Tú, quiero que le vayas a hablar. Hey, deje de hacer esto. Viene mañana tales personas, necesitas prepararle comida. Amados hermanos, servir al Señor. Pero ¿cómo puedo escuchar al Señor? Lo devocional. Es la clave. Entender la voluntad del Señor significa modelar nuestras vidas para servir a Jesús. Nadie es perfecto. Todos nos equivocamos, todos cometemos pecados. Todos la regamos. Se la batimos y muchas veces metemos la espada. Pero mi modelo a seguir se llama Jesucristo. Modelo se llama Jesucristo. Y yo debo de venir a mi modelo y preguntar, ¿qué me has llamado? ¿A qué me has llamado? Qué importante es, concluimos, desafío. Así que oye, para cumplir juntos la misión de tener amados hermanos, líderes, pastores comprometidos, iglesia comprometida, iglesias sanas, misioneros ocupados y equipados, y alcanzar comunidades. Es una demanda de Dios que andemos como hijos amados, imitando. El desafío es que imites a Jesucristo.
Hay muchos modelos. Yo escucho pastores que dicen, no, yo soy erminiano. Como que si Herminio hubiera muerto en la cruz por él. ¿Sí me entienden? Usted lo va a escuchar en los círculos. Y hay otros por ahí, teólogos. No, yo soy fulano de fulano. Hay una advertencia que dice, maldito el hombre. Aguas por ahí. Fueron hombres que estudiaron, fueron hombres que necesitaron de la iluminación de Cristo, fueron hombres que la necesitaron y plasmaron sus equivocaciones. Por eso es importante depender de Dios y de su Espíritu Santo. ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. ¿A quién debo de buscar? Al Espíritu Santo. Imitemos a Cristo. Nuestro anhelo en esta campaña que estamos llevando es que nos despertemos. Todos nos debemos despertar. Por ejemplo, ese día recibimos oración. Pregunto, ¿qué te pidió venir? Algunos no vienen porque deciden no venir. Sí, es muy bien. Vas a seguir haciendo lo mismo. Vas a tener que... Créame que yo investigo a personas de mucha oración. Me gusta. Y aún con mucha oración se ha equivocado. ¿Qué sigue? Si la regaron, la batieron, no sé qué sigue después de la batida. Pero han regresado a su estilo de vida y Dios los ha usado de una manera grandiosa. ¿Sabes por qué te pregunto? ¿Por qué no vienes a la oración? Porque es un medidor. Es con el termómetro que te dice cuánto. ¿Por qué no vienes a la oración? ¿Por qué no vienes a orar? Es importante tu relación con Dios. Yo te invito hoy a realmente comprométete con Jesús. Delante de Dios. Está pendiente a buscarle todos los días. Si no puedes leer un capítulo, lee un versículo. Yo quiero decirte que con lo que vamos a estar viendo en las mañanas, perdón, sí, la escuela dominicana, hay muchas cosas que brillan, ¿sabes? Yo no sé cuántas películas has visto. Y tú dices, no pasó nada. No, de momento no pasó nada. 3 o 4 años después viene el resultado. De eso vamos a hablar el próximo domingo. Por favor, véngase temprano. Véngase temprano. Hay algunos que llegan a mediodía. Desconozco por qué razón. Hágale esfuerzo de estar temprano. Porque cuando usted lleva a su hijo, no lo lleva a mediodía, a la escuela. Lo lleva a la hora que es. Si le dicen que a las 8 van a cerrar, pues está antes de las 8. Porque sí es importante la escuela de su niño, de su hijo, adolescente, de su joven. Y aquí, que es el día del Señor. ¡Ey, despiértate! ¿Alguien entiende por qué Dios dice, ¡ey, despiértate! ¿Por qué al mundo le estoy dando prioridad y no a Dios en su vida? Pues estaba estudiando ese día, Señor, tantas cosas que no me explican. Necesitamos reflexionar, necesitamos valorar lo que realmente debe de tener valor. Porque el día que te mueras, tu trabajo, aquí se queda. Tu casa,
Se cae. Tu carro dice que puede. Lo único que va a pasar a la eternidad es tu relación. Bueno, ¿por qué no le das la prioridad? Nos manda a priorizar. Primera relación eso implica el reunirnos. El apóstol Pablo dice donde está. ¿Qué con el apóstol Pablo? Donde están dos o tres congregados en mi nombre, soy yo. Así dice la escritura. ¿Qué número están? Donde congregamos. Era Dios que esta reflexión sí de nuestras vidas. Y hagamos algo. Hagamos algo. ¿Por qué me estoy poniendo frío? ¿O por qué me he enfriado? Si estoy leyendo, sí, puedes estar leyendo por leer, por leer, pero no estás leyendo en búsqueda. Estás orando, posiblemente sí estás orando por cumplir, pero no estás buscando al Dios vivo. Lo dice Israel. No lo entiendes. Vale, damos muchas gracias porque sabemos que estás con nosotros. Sabemos que tu palabra es clara y sabemos, Dios, que es verdadera. Ayúdanos, Dios, a tener esa relación contigo, real y verdadera. Una búsqueda honesta, una búsqueda totalmente intencional. Manifiesta que, Señor, cada uno de nosotros que podamos amar en amor, en luz y en sabiduría. Ese es el anhelo que tú tienes. Nos llamas, Padre eterno, a esa relación con Cristo, a ser iluminados por Cristo, ser guiados por Él. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida cotidiana, que no perdamos de vista a tu Hijo Jesús. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo.